Candidata, bienvenida, buenos días, qué bueno tenerla aquí con el Consejo de Redacción, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, Felipe, un saludo muy especial para toda la mesa, para Andrea, Paula, Juan Carlos y por supuesto para todos los televidentes. Usted acaba de ver que hoy le consultamos a los televidentes frente a la propuesta que hace el Gobierno Nacional, el presidente Petro, de esta posibilidad de financiar y prepagar de alguna manera el transporte público masivo. ¿A usted le suena la idea, usted como candidata a la alcaldía de Medellín, y por qué no, que ese es su propósito, ser la alcaldesa a partir del 1 de enero? ¿Usted esa propuesta le suena o no? Yo creo que habría que tomarla con mucha cautela y analizar primero qué implicaciones tendría, porque en últimas no le están diciendo que el transporte público va a ser gratuito, es que se lo van a cobrar en la tarifa de servicios públicos y no sabemos en qué proporción. Y yo creo que también es un mal mensaje porque no solamente este presidente, sino también Duque en el periodo anterior han querido cargarnos más y más cosas en las tarifas de servicios públicos. Recordarán ustedes, por ejemplo, que eso porque lo tumbó la Corte, pero también nos estaban poniendo a pagar la corrupción de Electricaribe, un sobreprecio en la tarifa de servicios públicos. Y finalmente creo también que yo no sé hasta qué punto esto podría bajar la calidad de los sistemas de transporte masivo, porque también hay que decirlo, cada peso que entra al Estado se va casi la mitad solamente en gastos administrativos. Entonces, ¿qué va a quedar? No solo para el funcionamiento, sino también para las inversiones que hoy requieren los grandes sistemas de transporte masivo. Hablemos solamente en el caso de Medellín, por ejemplo. Es indiscutible que hoy necesitamos realizar la compra de trenes nuevos para nuestro sistema metro. ¿Cómo está funcionando el sistema en horas pico? Y cada compra de trenes se demora en promedio 5 años. La última que se empezó a adelantar fue en diciembre de 2019, a finales de la administración saliente de Federico Gutiérrez, y esta administración la suspendió en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener trenes nuevos por los próximos 5 años. Miremos cómo están los accesos a las estaciones, o sea, la gente tiene que esperar al sol y al agua porque no hemos sido capaces siquiera de poner unas cubiertas. Hoy no tenemos una integración tarifaria, entonces muchas personas todavía tienen que seguir pagando 4 pasajes diarios para movilizarse. No veo cómo esta propuesta podría ayudarnos en esa integración tarifaria. Entonces creo que, claro, todo es para discutir y para analizar, pero sería una propuesta que hay que mirarla con mucha cautela porque finalmente terminarían cobrando en la tarifa de servicios públicos y no sería algo gratuito. Operativamente muy complejo, sí, no. Eso, que lo recaude PM, que se lo traslade al metro. ¿Cómo la ve? Imagínese, nos pasaría lo que nos pasa con el Metro Plus hoy, que esos recursos para operar el Metro Plus del Fondo de Estabilización Tarifaria, eso pasa por 3, 4 entidades y cada una cobra un porcentaje de administración. Entonces, por eso insisto, cada peso que entra al sector público, casi que la mitad se va en gastos administrativos en este tipo de iniciativas. Entonces creo que, pues a mi modo de ver, tocaría estudiarla más en detalle, pero tengo mis reservas. Bueno, candidata, ya vamos a hablar de sus principales propuestas, pero quiero preguntarle por el momento político que está viviendo en la ciudad. ¿Cómo ve su estado en las encuestas? ¿Cómo se siente? ¿Y está pensando usted en hacer alguna alianza? Porque creo que desde varios sectores han pensado en usted para hacer una alianza importante y aquí otros candidatos le han echado flores a su gestión y a su campaña. Bueno, yo creo que indiscutiblemente la ciudad hoy está muy polarizada y eso es justamente lo que queremos mostrar, que hay una opción diferente a volver al pasado y a continuar con el presente, que llegó también el momento de una mujer. Nunca hemos tenido una alcaldesa electa en Medellín y las mujeres somos muy buenas administrando, nos rinde la platica, somos juiciosas y eso es lo que queremos para la ciudad. Indiscutiblemente hay unas encuestas, yo he sido muy crítica de algunas de esas encuestas porque creo que incluso algunas de estas empresas tienen conflictos de intereses y ya Medellín lo vio en el pasado, pagaron los favores de una encuestadora con la gerencia de EPM, a una persona que no tenía ni el conocimiento ni la experticia y hoy estamos pagando todas las consecuencias. Miren cómo está Hidroituango, porque la contingencia se dio por las malas decisiones de esa administración en parte. Entonces creo que la verdadera encuesta es en las calles. Yo he venido haciendo un ejercicio recorriendo la ciudad, incluso desde el proceso de recolección de firmas y renuncié al consejo porque quería
ser candidata a la alcaldía de Medellín y por eso quiero seguir avanzando en mi candidatura, porque creo que también llegó el momento de las mujeres. O sea que usted a Inbamer y a la favorabilidad de intención de voto de Federico sobre el 60% que plantea Inbamer no le cree. ¿Piensa como otros que es un mecanismo para invisibilizar algunas campañas de cara a los debates que se darán? A ver, es indiscutible que Federico Gutiérrez hoy es el candidato más fuerte. Es que claro, él fue alcalde, él viene a hacer una campaña presidencial y demás, pero de allá que tenga el 60 a mí sí me cuestiona y por eso hago énfasis con el tema de Inbamer Gallup. Y pues en últimas, Jorge Londoño de la Cuesta es uno de los dueños de Inbamer Gallup, me está cobrando en parte todos los debates, citaciones que le hice en el Consejo, porque fui muy crítica de su gestión como gerente de EPM y hoy estamos pagando las altas tarifas de energía, estamos pagando las altas tarifas del alcantarillado de la ciudad por la gestión de su administración en EPM. Entonces, insisto, la verdadera encuesta será el 29 de octubre y el ciudadano de a pie apenas está empezando a entender que este año hay elecciones. Candidata, usted toca el tema de EPM y sin duda usted llevó al Consejo de la Ciudad debates muy importantes frente a la situación de la empresa, frente a la contingencia de Hidroituango. ¿Cómo ve hoy a EPM? ¿Qué propuestas tendría usted desde la empresa de servicios públicos, además por toda la discusión que se viene dando de las tarifas? Bueno, lo primero es que necesitamos recuperar el rigor técnico de la empresa y eso empieza desde la cabeza. No podemos seguir teniendo gerentes que su único mérito sea ser amigos del alcalde de turno, porque lo bueno o lo malo que pasa con EPM lo terminamos pagando todos vía tarifas de servicios públicos. Entonces ahí necesitamos una persona técnica con criterio social también, pero no con un criterio político. Dos, queremos repatriar parte de las inversiones que EPM ha hecho en el exterior y que hoy no le han dado los resultados esperados en términos financieros. Y queremos traernos esa plática no para sacarla, sino para que se reinvierta dentro de la misma empresa. Por ejemplo, con empresas varias. Hoy el tema de las basuras es una problemática que nos aqueja en la ciudad. Estamos a puertas de una emergencia sanitaria porque el vaso Altair, donde estamos depositando los residuos sólidos, ya se agotó su vida útil y necesitamos fortalecer empresas como, valga la redundancia, empresas varias, que EPM continúe avanzando en proyectos de generación de energías renovables, que sigamos modernizando la empresa y esa es otra de nuestras propuestas, repatriar esos recursos y muy importante que las ineficiencias que hoy tiene la empresa no se sigan cargando en las tarifas de servicios públicos. Hoy, por ejemplo, en la tarifa de energía, el componente de pérdidas, que es uno de los componentes dentro de la fórmula en el que EPM puede tener un cierto margen de maniobra, si es más eficiente, está más alto que el promedio nacional y esto no lo podemos seguir permitiendo y vamos a seguir avanzando en la conexión de los usuarios que hoy no tienen acceso a agua potable acá en Medellín. Pero entonces, en resumen, ¿usted cómo ve? Es que no le contestó a Pablo la pregunta, ¿cómo ve la administración hoy de EPM? ¿Cómo la ve? A mí la verdad me preocupa mucho porque creo que EPM se ha politizado, que un proyecto tan importante como Hidroituango hoy está en el limbo, hoy no se tiene contratada la empresa que va a terminar de construir prácticamente la mitad del proyecto. ¿Esto qué implicaciones va a tener para la empresa? Yo creo que, yo insistí, EPM perdía con cara y con sello con el cambio de contratistas, pero sin lugar a dudas, hoy la empresa se encuentra en una situación muy compleja y creo que ese es uno de los asuntos que hay que atender de manera prioritaria, Hidroituango. Bueno, eso era para aclararle a Paula, la mía que es de tema político que a usted le gusta. Esas encuestas que usted dice que la castigan tanto, a mí me preocupa todo. Porque mire, es que el tema es el tema es de candidatura. Yo le preguntaba antes de entrar, usted va hasta el final, pase lo que pase. O sea, usted sigue con su candidatura. Un candidato dijo que iba mal en las encuestas, precisamente dijo, me voy. Usted no se va. Finalmente, esto va de mano de la otra. Felipe, alguno lo decía, creo que era Pablo Andrea, uno de ellos decía, usted habla muy bien, mucha gente, podría, pero todo el mundo quiere traerla, pero nadie quiere ceder.
Entonces eso significa, bueno, sea cual sea el puntaje de las encuestas que sean, usted va hasta el final. Sí, yo voy hasta el final porque justamente para eso renuncié al Consejo el año pasado. Yo no renuncié al Consejo para quedarme a mitad de camino. Además, me inscribí por firmas donde hay una póliza de seriedad que la candidatura debe ir hasta el final y voy a seguir haciendo mi trabajo en las calles independientemente de los resultados de las encuestas, porque finalmente las peleas se ganan peleando, batallando y yo no voy a tirar la toalla. Paulina, le iba a preguntar por su prioridad respecto a la principal necesidad de Medellín, pero la acabo de cambiar, ¿sabe por qué? Porque acabo de recordar una problemática enorme que tenemos y es de hambre. Esta es la ciudad innovadora, esta es la ciudad atractiva para los nómadas digitales, donde los extranjeros vienen, se enamoran y se quedan a vivir 3, 6 meses. Aquí hay muchas familias aguantando hambre en Medellín, en la capital de Antioquia, en la ciudad, una de las ciudades referentes de este país. ¿Usted cómo resolvería el tema del hambre para los medellinenses, que hoy escasamente algunos, si alcanzan una comida, les va supremamente bien? Bueno, yo creo que esto hay que abordarlo de manera integral y empezamos por los niños. La mitad de nuestros niños hoy van a Buen Comienzo y desde ahí se les provee el 70% del componente calórico que necesitan. Creo que hay que aumentar, 1, la cobertura de Buen Comienzo, 2, que Buen Comienzo opere 12 meses al año, porque es lamentable que por falta de planeación y de administración un programa como este empiece a funcionar a partir de marzo. ¿Cierto? Entonces, casi que esos 3 primeros meses del año, estos niños que terminan siendo los más vulnerables se quedan sin ese componente alimentario y esto también incide en el riesgo y en los indicadores de desnutrición que hoy tenemos en la ciudad. Entonces, vamos a empezar con los niños, vamos a fortalecer el programa de alimentación escolar que hoy también tiene la ciudad, a manejarlo de manera eficiente, porque indiscutiblemente no es que necesitemos más recursos, es saberlos administrar y que haya continuidad en los procesos. Creo también que otra población muy vulnerable en términos de hambre son los adultos mayores, que hoy solamente tenemos una proporción muy baja atendida en diferentes programas como Amauta y demás. Vamos a hacer también énfasis en ampliar la cobertura de este tipo de programas para los adultos mayores de la ciudad y para los jóvenes adultos y el resto de la población que no es ni joven ni es adulto, ni es adultos mayores. Hay que seguir fortaleciendo el emprendimiento, dar las garantías para que en la ciudad se siga generando empleo, concursos cortos para habilidades para el trabajo, independientemente de la edad que tengan, generando oportunidades con los coworking públicos, con las capacitaciones en las propias comunas que les ayuden a conseguir un empleo, porque es cierto que no podemos seguir llenando la ciudad de subsidios que no son sostenibles en el mediano y largo plazo. Candidata, aparte de ese asunto, ¿cuáles son, y mencionemos 3, los principales problemas que usted cree que deja esta administración y que usted llegaría a solucionar como prioridad? Bueno, yo creo que uno es el tema de movilidad. Cada vez nos estamos gastando más tiempo para desplazarnos y esto sucede en parte porque a pesar de que tenemos un sistema de transporte masivo como el metro viene fallando de manera regular. Y coincide que en los últimos años, incluso desde la administración de Federico Gutiérrez, no se viene ejecutando la totalidad del presupuesto de mantenimiento. En esa administración solo se ejecutó el 65% en 4 años y en esta administración, por ejemplo, en lo que va de este año, solo se ha ejecutado el 25%. Entonces, 1, hay que fortalecer el sistema metro. 2, hay que recuperar el control de la Secretaría de Movilidad, que está concesionada en manos de un privado, y finalmente ese privado toma las decisiones con criterios empresariales y no sociales, y eso nos lleva, por ejemplo, a que las cámaras de fotodetección estén ubicadas en los sitios donde menos incidentalidad vial hay, pero son las cámaras que más recaudan. Entonces, retomando el control y gerenciando la movilidad, vamos a ubicar bien las cámaras de fotodetección, vamos a tener semaforización inteligente, vamos adicionalmente a tener el número de agentes de tránsito que hoy requiere la ciudad. ¿Saben cuántos agentes de tránsito tiene hoy la ciudad? 550.
Y eso también incide en la movilidad. Cada vez que hay un incidente, pues simplemente no llega el tránsito y los tiempos terminan demorando, pues siendo mucho más largos. Vamos a continuar también con el mantenimiento de la malla vial, que vieron la noticia lamentable de una motocicleta que quedó casi que enterrada en un hueco. Entonces, creo que el tema de la movilidad hay que gerenciarlo y que es hora de que recuperemos el control de la Secretaría de Movilidad, que hoy está en manos de un privado. Creo adicionalmente que el tema de seguridad es otra de las problemáticas que nos dice la gente, y para eso vamos a continuar con el proyecto de la cárcel de sindicados, porque hoy los policías están en las estaciones de policía cuidando a estas personas que cogen delinquiendo y hay total impunidad porque finalmente toca soltarlos y dejarlos libres y siguen en la misma. Entonces vamos a avanzar en la construcción de la cárcel de sindicados y también vamos a tener un proyecto con los jóvenes, con las mujeres para generar oportunidades, una Medellín bilingüe desde buen comienzo, los coworking públicos, los colegios inteligentes y tener un gran componente social. Candidata, hoy en el país se habla mucho de desconfianza, los ciudadanos en sí tienen cierto aire de desconfianza hacia muchas instituciones del Estado y hacia quienes están en las campañas políticas. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Por qué depositar la confianza en usted? Bueno, yo creo que finalmente como ciudadanos también tenemos que tomar una decisión responsable, un voto informado, dejarnos guiar por las propuestas, por las ideas y no por ese odio y esa polarización que finalmente nos lleva a tomar decisiones desacertadas. Yo soy una mujer que me he preparado, que conozco la ciudad, desde el Consejo creo que hice todo un doctorado en los diferentes temas de ciudad, me pueden buscar en las redes sociales y quiero ser esa opción diferente que no implique ni volver al pasado ni continuar con el presente, porque además creo que llegó el momento de las mujeres, que las mujeres gobernemos la ciudad, porque además tenemos una sensibilidad especial. Le hago 3 preguntas rápidas para 3 respuestas distintas. ¿Qué sensación en una palabra le ofrecen los siguientes personajes? Ay, Dios. ¿Listo? Listo. El alcalde Quintero. Desorden. El presidente de la República, Gustavo Petro. Caos. El actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Cuestionamientos. El actual candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, su contradictor. Pasado. Y Paulina, la actual candidata que tengo aquí al frente. El presente y el futuro para Medellín. Muy bien, muchas gracias. Candidata, las finanzas de Medellín están bien y los presupuestos habituales que se manejan año a año, ¿cree que son recursos que bien administrados podrían ser, no sé si suficientes para atender tantas problemáticas y tantas necesidades? Pues indiscutiblemente Medellín queda con una deuda bastante alta. La administración anterior y esta administración aumentaron en gran medida ese endeudamiento, eso hay que reconocerlo. En la administración de Federico Gutiérrez estuvo el endeudamiento en más de 600.000 millones por encima de lo que había planeado en su plan de desarrollo. Esta administración también hizo lo propio, pero creo que Medellín también tiene una gran ventaja y es la cultura de pago de los ciudadanos. Acá la gente paga juiciosamente sus impuestos y eso es una gran ventaja. Hay que diversificar otras fuentes porque también hay una dependencia de los recursos de PM. Recordemos que PM aporta en promedio el 25% de los recursos para financiar el plan de desarrollo de Medellín. Entonces creo que hay que aprovechar que ya somos una ciudad distrito para poder hacer una reforma al estatuto tributario, crear unos beneficios tributarios en pro de la generación del empleo, que no sean simplemente por darlos, aprovechar esa autonomía que tenemos y a pesar de que la ciudad quede endeudada, que EPM puede estar golpeada por la no entrada de todas las turbinas de Hidroituango en los próximos años, creo que acá el tema es de manejar los recursos de manera eficiente e insistir, finalmente no es cuánto se tiene, sino cómo se invierte. En educación Medellín es la segunda ciudad del país con mayor presupuesto y en las pruebas Saber 11 nos rajamos. En el año 2022 la primera institución privada de Medellín apareció en el puesto 40 y la primera pública en el puesto 700.
Entonces, creo que esta es la reflexión, no es cuánto se invierte, sino cómo se invierte, y eso es lo que vamos a garantizar. Un asunto final, de los otros candidatos, ¿alguno le llama la atención que pudiera ser un buen alcalde, o de los otros, que es una cantidad 14, ninguno sirve? No, yo creo que hay candidaturas muy valiosas, hay gente con un liderazgo, con unas propuestas ¿Cómo muy quién? ¿O importantes. quiénes? No, yo no soy quien para calificar o descalificar, creo que eso le toca a los ciudadanos, pero también valoro que esta es la primera vez que hay 3 mujeres aspirando a la ¿Y alcaldía. para gobernación le llama la atención a alguno? Creo que también hay propuestas muy interesantes. ¿Harías llave con quién? ¿O no? Cada día trae su afán. María, la conocen más como Paulina Aguinaga. A mí me encanta el nombre compuesto de María Paulina Aguinaga, candidata a la alcaldía de Medellín. Fue una concejal juiciosa, disciplinada, estudiosa. Lo demuestra cada vez que habla, porque sabe realmente de lo que está hablando. Candidata, gracias por acompañarnos. Creo que habrá tiempo, aunque ustedes son 15 candidatos, porque ya Daniel Duque se bajó de la propuesta, pero creo que lograremos hacer antes del 21 de octubre, esperamos por lo menos otra ronda para precisar un poco más en las propuestas, porque nos interesa más que la diferencia política, la propuesta programática, a ver cuál es la mejor postura para Medellín. Gracias, candidata. Muchísimas gracias, Felipe. Un saludo muy especial a toda la mesa y por supuesto a todos los televidentes. La invitación es a que apoyemos las mujeres y tener una opción diferente, a volver al pasado y continuar con el presente.